Ok señores, sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy día vamos a estar hablando acerca del farmeo de oro o el método para pagarte la ficha de WoW más fácil que existe actualmente. Porque sí, o sea, hay muchas formas de poder hacer oro en WoW, comenas, plantas, legendarios, boes, monturas, mascotas, tramos, lo que sea. Y todos estos como datos se encuentran también en la descripción de este video, en el caso te interese revisar. Pero en esta ocasión quiero hablar del método más sencillo, el cual solamente consta para pagar el mes. Te va a tardar 30 días en hacerlo, pero lo que tienes que hacer a la hora de quererte pagar el mes es absolutamente mínimo comparado con si tuvieras que estar obligado a estar 1 hora, 2 horas al día para pagarte el mes. ¿De acuerdo? Es simplemente hacer contenido en el juego. Y claro, vamos a estar explicando el concepto para que tú no tengas que estar tanto tiempo y solamente pues haciendo gameplay para pagarte la mensualidad. Esto claro, solamente consta para el mes, pero si a ti te gustaría pagarte transferencias de reino, pagarte mascotas de la tienda, pagarte algún instance, pagarte una siguiente expansión, una preventa de otro juego, ahí sí te recomendamos farmear. Como dice el título de este video, esto es solamente para pagarte tú el mes cada 30 días. Cada 30 días no vas a tener que gastar nada de dinero en World of Warcraft. Pero ya si quieres farmear otras cosas para tener algo más de oro o saldo y poder comprar otros artículos, ahí están los farmeos, como siempre digo, en la descripción, junto con el Discord y las redes sociales para estar en contacto con nosotros. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y comenta si quieres más farmeos y contenido para enseñarte a farmear oro y estés atento a más actividades del canal. Así también te puedes unir a los farmeos diarios que suelo hacer en los directos con ustedes. Y ahora sí, explicado esto, vamos a estar mostrando que si bien en los directos siempre mencionamos que con los llamamientos se puede hacer bastante oro, muchos han estado un poquito escépticos porque no sacaban las cuentas de cuánto oro es que se puede sacar en los 30 días que dura el mes. Como saben, una ficha de WoW te da 30 días, mientras tú te puedas sacar una ficha en ese tiempo o menos, al final ya estás pues obteniendo una ganancia porque no estás gastando nada de dinero y tu oro pues es utilizado para pues poder solventar la mensualidad que están en los MMORPG, ya que el WoW nos da esta ventaja. Así que, como dije, los llamamientos, como normalmente también nos dan de 1500 a 2000 de oro, es que esto nos facilita para podernos pagar la mensualidad con 4 PJs. Y tú me dirás, ¿cómo que con 4 PJs si la ficha está a 190? Pues bien, lo que vamos a estar haciendo es multiplicar. Si hacemos con 4 personajes los llamamientos que tenemos en Shadowland, pues en ese caso estaríamos sacando rondando los 180.000. Y ya con ello ya podríamos pagarnos el mes, ya actualmente la ficha ronda los 190. Tú me dirás, y los 10k que faltan, los 10.000 de oros que faltan se pueden conseguir simplemente haciendo las misiones de mundo y el contenido que corresponden al gameplay a la hora de hacer los llamamientos, como sería el caso de matar diferentes rares, obtener diferentes materiales, obtener los grises, los ítems que nos suelen botar los bichos, desencantar pues las cosas que obtenemos en mazmorras, porque tenemos que a veces hacer mazmorras o hacer cierto contenido correspondiente a los llamamientos, y de ahí se obtiene los otros 10.000 de oro, o simplemente si es que tú tienes reputación ya subida, con los cofres Paragon estás obteniendo algo de oro adicional. Y ya con ello pues terminas llegando a los 10k en los 30 días que dura pues todos los llamamientos que tendrías que hacer. Son solo 10k, son parte del oro que estarías sacando. Ahora, si a ti te gustaría pues solamente hacer oro con llamamientos, en lugar de 4 PJs estaremos usando 5. Pero claro, yo ya les digo que por 10k de diferencia, los cuales podemos ir adquiriendo mientras igualmente jugamos, ya sea con Cortria o simplemente con las misiones de mundo que ya nos dan oro de por sí, pues nos podemos pagar el mes. Nos podemos pagar el mes sin ningún problema, solamente haciendo ese tipo de jugabilidad. Por eso la ficha de WoW, señores, es que está cara. Está muy cara la ficha porque hacer oro no es difícil. Es bastante sencillo. Imagínate que solamente por tener varios PJs, que para colmo actualmente es muy fácil subir de nivel, y con cada uno de ellos puedas sacar de 1500 a 2000 de oro. Yo, si bien en este cálculo mencionaba de forma mínima los 1500 de oro, porque a veces obtendremos más oro, pero claro,
La idea es al menos intentar sacar el cálculo más conservador posible para evitar problemas, porque también podría decir que cada llamamiento te puede dar 2000 de oro, cosa que a veces pasa, pero no siempre. Lo mínimo son 1500, máximo 2000, a veces te van a dar 1800, es que decidí hacer el cálculo de esa manera. Pero claro, ¿no? Si tienes suerte y obtienes varias misiones que te dan un poco más de oro, pues esos 10k que en 30 días los vas a terminar completando, pues no se te van a generar ningún inconveniente. Y ya si tú quieres agregarle algún otro farmeo o agregarle alguna otra actividad, pues tranquilamente vas a poderlo hacer. En Europa serían más personajes, claro está también, porque la ficha es más cara. Creo que en Europa serían 5 o 6 PJs, pero claro, esto se entiende porque en Europa hay más personas y la ficha está más cara porque más personas también gastan bastante oro en saldo y en pagarse el mes. Entonces eso sí también sería de aclarar en el caso tú seas de la región europea. Y con respecto a la región americana y tú seas nuevo, pero tengas al menos la expansión o te interesa usar varios PJs o no tenías muy en claro cómo es que funcionaba el farmeo más sencillo que existe actualmente, pues repito, lo único que tienes que hacer es jugar, hacer los llamamientos y entre más PJs tengas, más oro sacarás. Ahora tú me dirás, Dantaes, si esto es tan fácil, ¿por qué la gente no lo hace? El problema principal es el hecho de que no todo el mundo tiene varios altars. Es cierto que actualmente Blizzard simplificó bastante el leveo. Podemos levear con misiones antiguas, cronoviajes, con full mazmorras, podemos levear también pagando el instant 60 a 50 más bien que tenemos en la tienda, podemos ir agarrando y haciendo pues misiones de mundo también. Si bien podemos hacer todo esto, muchos no lo hacen. Y dejan de lado pues la cantidad de oro que podemos ir haciendo. Recordad que entre más PJs tengamos, más oro podemos sacar, no solamente con ese tema de los llamamientos, sino también con las profesiones. También muchos aprovecharon la cantidad brutal de cortita que podíamos sacar cuantos más PJs tengamos. Y que podíamos repetir más veces las diarias que se encontraban pues en Cortria. De la misma manera funciona este tipo de gameplay, simplemente repitiendo el contenido que nos da el juego, ya nos están dando bastante oro. Y entre más PJs tengamos, recibiremos pues una mayor cantidad. Así que bueno, esto sí cómo funciona el tema del farmeo en este estilo. Si tienes dudas, consultas o te gustaría que yo comparta algún farmeo en concreto, pues ya sabes, déjalo en los comentarios, suscríbete para más contenido y claro, también estén atentos para cuando estemos haciendo más contenido todos los días. Y claro, también si te gustaría que yo suba algún video en concreto, déjalo en los comentarios para yo hacerlo lo más pronto posible. Suscríbete y gracias por estar presente hasta esta parte del video.